Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Una vez más, como todos los martes, estamos acá ya en la transmisión del día de hoy, con una transmisión más como todos los martes. Bueno, que para muchos ya se volvió pues se volvió algo, una costumbre, ¿no? Y eso la verdad, nos da muchísimo gusto porque definitivamente eso quiere decir que, bueno, que tenemos bastante audiencia acá en Facebook. Ok. Bueno, pues como ya habíamos dicho, hoy continuamos con este tema de autoestima. Es un tema bastante bueno, bastante profundo y definitivamente pues es cuestión de irlo trabajando día con día, ¿no? Porque la autoestima, como decíamos, es la llave del éxito. Nosotros acá en Equilibra tus emociones siempre estamos, siempre estamos haciendo talleres de autoestima todos los meses, talleres de autoestima y éxito personal y empresarial. ¿Por qué? Porque la autoestima es efectivamente es la llave del éxito, ¿no? Como decíamos. Si nosotros tenemos una autoestima elevada, entonces pues vamos a poder lograr casi cualquier cosa que nos propongamos o cualquier cosa que nos propongamos definitivamente. Y digo casi porque bueno, las cosas malas definitivamente no son no es algo que tenga que ver con la autoestima realmente, ¿no? Entonces es muy importante que bueno, que trabajemos la autoestima siempre para positivo. Y hoy lo vamos a mirar, hoy vamos a mirar a qué nos referimos con esto. Bien, vamos entonces a comenzar ya sin tanto preámbulo. Em, la vez pasada hablábamos de un test, ¿cierto? Recuerdan que hablábamos del test. Me gustaría que entráramos ahorita no en un debate, pero sí en un comentario, en algunos comentarios, que me manden ahí sobre todo cuál fue el aspecto con el que se identificaron del tema de la autoestima, que estuvimos trabajando la autoestima. Me encantaría que me pudieran compartir, ¿verdad? Un saludo a Wicca y a Glor Barrera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, dice Edith Ruiz Gaviria, dice, en mi negocio veo mucho cómo las personas no se quieren, como se dicen, es un tema amplio que se puede ver pequeñas cosas. Seguramente, Edith, seguramente. Miren, como decíamos, la autoestima es algo que se debe trabajar todas las noches, se debe de trabajar todos los días, todas las mañanas, todas las tardes. A toda hora se debe trabajar la autoestima. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, si una persona me pone un apodo, un sobrenombre, me está bajando la autoestima. Sobre todo si es un sobrenombre despectivo, ¿no? Porque muchas veces suele darse, ¿no? Suele darse que, pues que se hace broma, hasta la broma, el chascarrillo, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de bromas muchas veces que son despectivas, pues tienden a afectar a las personas, ¿de acuerdo? Tienden a hacerles mucho daño. Muchas veces nosotros no somos conscientes, efectivamente, de que las personas, que tienen un problema de autoestima, es porque se llevan de una manera, como dice en este momento nos está diciendo Edith Ruiz, efectivamente las personas, se pueden bajar la autoestima, como decíamos, con estos sobrenombres, con estos apodos, diciéndose groserías. Una persona que vive en una situación, en una situación familiar o en una situación escolar o una situación laboral difícil. ¿A qué me refiero con difícil? Bueno, pues que siempre hay peleas, siempre hay insultos, existen relaciones codependientes, que hoy hablamos un poco más de los celos, que no es un programa de celos, pero definitivamente tiene que ver con la autoestima, sobre todo porque me pidieron que hablara de los celos, así que voy a hablar un poquito de los celos, ¿sí? O sea, cuando la persona se encuentra en un ambiente difícil, ¿sí? En un ambiente en el cual, eh, pues hay, como decíamos, todo este tipo de situaciones también, pues que existen desaprobaciones. Cuando hablamos de la desaprobación a los hijos es lo que más les baja la autoestima. Si nosotros, por ejemplo, los que son padres,
los padres bajan la autoestima a sus hijos, lógicamente pues van a generar esa desaprobación constante y van a generar que eso les lleve a un estado de autoestima muy bajo, muy bajo. Hay una desmoralización. También la comparación es otra manera en la que se baja la autoestima, ¿sí? Si a una persona se le está comparando constantemente y se le dicen cosas como, pues es que mira, tu primo sí saca buenas notas, tu prima sí hace bien las cosas, tu hermano, tu hermana sí hacen bien esto y tú no. Entonces ese tipo de comparaciones van a bajar muchísimo la autoestima a los individuos. O que dice Edith Ruiz Gaviria, dice, soy consultora de belleza, hay personas que prefieren gastar en todo y todos invertir en ellas y verse como una mejor versión. Sí, definitivamente. Y también es muy importante, como nos dice Edith Ruiz, es muy importante arreglarse, verse bien, verse lindas, lindos, perfumarse, lo que sea, ese tipo de vestirse bien, etcétera, ¿no? Peinarse bien, todo ese tipo de cosas son importantes para la autoestima. Pero no confundamos autoestima, porque la autoestima es un estado mental, es un estado de conciencia, ¿de acuerdo? Puede haber una persona que por fuera se arregla bastante, ¿sí? Puede ser por fuera una persona que tiene muchos talentos, que se arregla muy bien, que canta muy bien, que tiene mucha fama, mucho éxito, pero por dentro puede ser una persona que no se acepta como es, ¿no? Pongamos un ejemplo no muy lejano, y disculpen que lo diga, yo sé que muchas personas tienen fascinación por este artista que me parece, de verdad me parecía muy talentoso, murió joven, a sus 50 y tantos años. Él era un hombre de color, saben a quién me estoy refiriendo, no voy a decir nombres, pero saben a quién me estoy refiriendo, un hombre de color originalmente o afroamericano, ¿verdad? Este hombre afroamericano verdaderamente muy talentoso, una persona que en lo personal pues merece mi respeto. Sin embargo, déjenme deciros que si analizamos este perfil de este hombre, este bailarín profesional, ¿no? Llamado el rey del pop, pues esta persona eh, era muy clara la manera en que no se aceptaba a sí mismo. Por esa razón, pues se había operado la cara, se había aclarado el color de la piel, se casó con una mujer que no era de su raza, adoptó hijos para no tener hijos, probablemente no tener hijos afroamericanos, ¿verdad? Con este tipo de rasgos que él mismo detestaba de su persona. Entonces, definitivamente puede haber personas que por fuera pueden tener gran éxito, pueden aparentar muchas cosas, ¿no? Incluso hay personas que pueden tener un cuerpo muy bonito, un cuerpo muy bien formado, un cuerpo muy estético, pero definitivamente pueden no tener un gramo de autoestima. Definitivamente hay personas que piensan que el cuerpo lo es todo, ¿no? Ahora, hay personas que se llaman narcisistas del cuerpo. ¿Qué es un narcisista? Un narcisista es una personalidad, como lo definimos en psicología, el narcisista es una persona que se da mucho a sí misma, ¿no? Que se da demasiado a sí misma, es una persona que en definitiva pues se crece mucho, se alza demasiado y cuando se alza demasiado esa persona, hablando en cuestión de una autoestima falsa, esa persona simple y sencillamente, bueno, pues construye una versión de sí mismo o de sí misma, una versión aparentemente buena, pero el narcisista desgraciadamente pues tiende a sobrevalorarse. Si el narcisista se sobrevalora, simple y pues se va a ver o se va a sentir por encima de los demás. Entonces este narcisismo simplemente pues es una manera de ocultar esa baja autoestima, de ocultar esa chateza del alma, ¿no? Esa manera en la cual esta persona simplemente no se siente bien consigo misma, se siente inferior, ¿no? Un mecanismo de defensa común, las personas que se sienten inferiores a los demás, pues es sobajarlas, ¿no? Una persona que sobaja a los demás, que siempre está sobajando a los demás, que siempre está criticando a las demás personas y que sobre todo las infravalora, que se compara con ellas, es una persona que en verdad puede tener un complejo de inferioridad. Este complejo de inferioridad, como lo volvemos a decir, puede ser reflejado de muchas maneras. Yo conozco personas
que son narcisistas del cuerpo y que trabajan su cuerpo todos los días en el gimnasio, que vamos a ver, a nivel físico eso es muy sano. Pero también es cierto, es verdad que existe una enfermedad llamada vigorexia, así como la obesidad es una enfermedad, la obesidad es una enfermedad, es un problema también de autoestima. Por el lado contrario, la otra parte totalmente contraria, que es tener un cuerpo demasiado estético, tener un cuerpo muy, muy trabajado y que la persona se está ocupando o se está preocupando de su cuerpo constantemente, es una persona que también tiene un problema fuerte, porque es una persona que puede trasladarlo todo en el sentido en el cual esta persona simple y sencillamente pues arraiga todo a su cuerpo, ¿no? ¿A qué nos referimos con que esta persona arraiga todo a su cuerpo? Bueno, pues que todo su sentido de ser está en lo que su cuerpo demuestra. Y definitivamente para construir autoestima se necesita trabajar desde acá, desde la mente y desde el corazón, desde el alma, ¿sí? Para poder construir una autoestima es muy importante que el individuo primordialmente tenga una aceptación de sí misma o de sí mismo. Es muy, muy importante el trabajo de la aceptación en este tema de autoestima. Entonces, cuando hablamos nosotros de la parte de autoestima, existe autoestima positiva y autoestima negativa. Ahora vamos a poner ese ejemplo, pero antes vamos a tocar un poco más el tema de los celos. ¿Qué nos referimos con el tema de los celos? Bueno, pues que las personas, como lo habíamos dicho en otro programa, en algunos otros programas o transmisiones, existen personas difíciles de amar, existen personas codependientes, y que hagamos el tema del términos de los codependientes, existe una rama, una forma de codependencia llamada celotípicos posesivos, ¿no? O celotípicos. Son personas que viven siempre con una inseguridad en su persona muy grande, que por lo tanto sienten demasiados celos con la pareja, porque sienten que la pareja, como ellos no se sienten bonitos, guapos, guapas, etcétera, estas personas entonces sienten que su pareja en cualquier momento la puede engañar o las puede dejar, porque precisamente porque no tienen la suficiente belleza como para convencer a su pareja. Pero ese es un problema personal, es un problema en el cual la persona siente muchísima desconfianza hacia su propia persona. Cabe mencionar que cuando existe una herida de traición, ¿sí? Cuando existe una herida de traición, de engaño dentro de una relación de pareja, pues para aquel que ha sido la víctima, y víctima entre comillas, porque quiero que quede muy claro que cuando existe una herida de traición, de engaño, de infidelidad dentro de una relación de pareja, ambos son culpables. Después ya en otro programa más adelante platicaremos al respecto de por qué en una relación de pareja, cuando existe un engaño, una infidelidad, ambos son culpables de esa infidelidad. Y lo voy a mostrar científicamente para que, porque luego muchas veces acá se da, en América se da mucho un error común, ¿sí? Un error común que es que las mujeres juegan siempre un papel de víctimas y los hombres juegan un papel de perpetradores o de victimarios, como que quedan siempre como los malos, aunque la mujer se equivoque. Entonces, definitivamente, ese tipo de roles son totalmente equivocados. Pero bueno, sin desviarnos más del tema, después de esta digresión, volviendo a la parte de los celos, decíamos que una persona puede también caer en probablemente nunca era celosa o lo era de una manera latente, pero después de algún engaño sucede que esta persona, bueno, pues lógicamente va a desarrollar mucha inseguridad, porque eso puede generar un golpe a la autoestima, un golpe a la autoestima del que ha sido dañado en ese sentido. También hay muchas personas que viven dentro de la relación de pareja una degradación constante, ¿no? Y de ahí vienen también los celos, la inseguridad y la baja autoestima, ¿no? Decíamos que una persona narcisista va a degradar a otros. Entonces, existe una persona narcisista que degrada a una persona celotípica, pues se va a dar de verdad una muy mala combinación de caracteres, y va a generar eso muchos conflictos dentro de esa relación. ¿Por qué? Porque el celotípico, al sentirse atacado, porque el narcisista lo va a subajar, el narcisista le va a decir: lo que tú haces no sirve, nada, nunca haces nada bien, ni siquiera haces las cosas bien, ni siquiera eres guapo o guapa, no te arreglas, eres malo hasta para hablar. Entonces todo ese tipo de situaciones
van a ir bajando la autoestima del individuo. Y bueno, y lógicamente eso pues va a generar en cierta forma inseguridad. ¿Me explico? Entonces, sí es importante, pero también cabe mencionar que los mismos perfiles, cuando las personas están en una relación tóxica, la gran mayoría de los perfiles que se encuentran en una relación tóxica con baja autoestima, que ese es el tema de hoy, pues son personas que efectivamente tienen algún tipo de trastorno, tienen algún tipo de condicionamiento psicológico, tienen algún tipo de enfermedad mental o tienen algún tipo de desorden de personalidad, ¿de acuerdo? Porque normalmente así es como se presenta, ¿no? Las personas, como decíamos, los celotípicos posesivos tienen pobre autoestima, los narcisistas, los sociópatas tienen pobre autoestima. Los mitómanos también tienen pobre autoestima. Las personas que han sido violadas, que han sido abusadas sexualmente, también tienen muy pobre autoestima. Son personas incluso, o son individuos que se les conoce como individuos despersonalizados. ¿Qué significa alguien que está despersonalizado? Una persona que está despersonalizada es una persona que siempre se está ocupando de las necesidades de los demás, pero se olvida de las suyas, que siempre le compra a los demás, que siempre hace por los demás, ¿sí? Y que no hace por sí misma. Digo, no está mal hacer por los demás, pero lo que está mal es lo mismo, ¿me explico? Entonces ahí también eso genera muchísima baja autoestima. Y ese tipo de situaciones de despersonalización generan mucha ansiedad. Hay personas que pueden generar este tipo de problemas de ansiedad por esa misma despersonalización, que la despersonalización viene, como les decía, pues por una humillación muy grande. También puede ser por otro tipo de humillaciones, pero definitivamente la humillación más grande pues es el abuso sexual, ¿no? Entonces también en ese tipo de perfiles que nosotros estamos viendo, ¿no? Hay muy pobre autoestima. En los tiranos también hay pobre autoestima, en los bipolares hay pobre autoestima, en los depresivos hay pobre autoestima. La autoestima, si se dan cuenta, es un papel fundamental que los seres humanos tenemos que jugar todos tenemos que trabajar en esa parte de autoestima, construir nuestra autoestima es sumamente importante porque eso nos va a permitir a nosotros tener seguridad. Y ahora lo voy a mostrar. Vuelvo a lo mismo, hay personas que construyen la autoestima de una manera negativa, no toda la autoestima es positiva, ¿eh? Quiero que quede muy claro. Este tipo de análisis profundo que estamos haciendo, que vamos a hacer a continuación, es algo que quiero que todos estemos atentos a lo que estamos en este momento, pues buscando la manera de tener un equilibrio, y dentro de este equilibrio vamos a mirar en este momento cómo funciona este tema de autoestima o positiva o negativa. Vamos a poner aquí una base con una hoja en blanco, ¿verdad? Como lo hemos hecho antes. Siempre lo hacemos. Eso es. Ok. Sí, sí. Ok. Vamos a poner una base acá y vamos a sacar los muñequitos. Como siempre, sacamos los muñequitos, ¿verdad? Estos muñequitos ya son bastante famosos y aquí los pacientes siempre me dicen, pero qué raro, ¿no? Yo nunca pensé que se podía dar una terapia con muñequitos. Pues sí, la verdad sí, sí es muy poderosa además. Si se le sabe dar el enfoque correcto, es una terapia poderosa. Vale, ok, vamos a ver. Vamos a colocar en este momento, acá en la base que tenemos acá, vamos a colocar a los muñequitos. Vale. Acá nosotros tenemos un individuo. Vamos a ver un poco más para atrás. Ahí está. Nosotros acá tenemos un individuo, una persona. Ok, esta persona que está acá, supongamos que aquí existe una recta numérica. Vamos a poner la recta numérica como una regla de medir. La ponemos acá. Imaginemos que el punto medio es un punto cero. ¿De acuerdo? Entonces la persona puede estar en un nivel
en un nivel medio, en un nivel intermedio de la recta numérica, de lo que estamos nosotros mirando acá, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí esta personita que se encuentra en un nivel neutral, un nivel medio, donde puede ir hacia el lado positivo. Bueno, para ustedes es el lado izquierdo, bueno, mi lado izquierdo, que para ustedes es el lado derecho. Él puede ir hacia el lado positivo, o puede ir hacia el lado negativo, que es el izquierdo. Vamos a mirar entonces, aquí esta personita que se encuentra puede partir de una experiencia en la vida que le va a generar todo tipo de situaciones que lo van a llevar a un aspecto positivo o negativo. Supongamos que es una persona que hacia el lado negativo, ¿sí?, no tiene el apoyo de sus padres, no tiene el apoyo de los docentes, de los profesores, de la gente a la que él ama, ¿sí? Así que entonces él comienza a desmotivarse. Es una persona que empieza a vivir desaprobación en su vida. Empieza a vivir una desaprobación constante, empieza a vivir problemas, ¿no? Se desmotiva más, se va más hacia el lado negativo. Ahí está. Tiene problemas, lo regañan, se desmotiva más para allá. En el colegio no entrega los trabajos, las tareas, entonces este individuo se desmotiva mucho más. Y va avanzando, cada vez va avanzando más hacia la parte negativa, ¿sí? ¿Sí? Se mete en problemas con los compañeros, avanza más hacia el lado negativo, se mete en problemas con los demás, ¿sí? Ahí está en el lado negativo. Él ya generó un efecto dominó negativo en su vida. ¿Ok? Esta persona, hasta que llega un punto en que esta persona rechaza su vida, rechaza el mundo donde está, rechaza todo lo que tiene, ya no quiere ir al colegio. Esta persona puede entrar en un grado de rendición, en un grado, en una forma en la cual esta persona ya es estigmatizada, desaprobada, señalada. Esta persona llega a pensar que él ya es una persona mala. ¿De acuerdo? Y puede ocurrir todo lo contrario. Podemos partir de aquí, ¿no? Probablemente de la experiencia de otra persona, ¿verdad? Probablemente la experiencia de otra persona, una persona en la que efectivamente esta persona pues tuvo muchísima más motivación, fue apoyado por sus padres, se motivó mucho más, fue avanzando en la vida, había personas que la apoyaban, se empezó a volver mejor estudiante, y también, bueno, pues empezó a sacar mejores notas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este individuo fue totalmente hacia la parte positiva de la recta numérica, ¿ok? Y esta persona, bueno, pues lógicamente, viendo la vida desde acá, esto que veíamos acá, la parte negativa, pues le parece muy extraño, ¿me explico? Entonces, aquí están las dos polaridades, ¿sí? Ambos individuos, tanto el negativo como el positivo, ¿sí? El negativo que lo tenemos color naranja y el positivo que lo tenemos color amarillo. ¿Es naranja? Sí, es naranja. ¿Sí? Que lo tenemos que color amarillo, este positivo. Ambos, de todas maneras, necesitan construir autoestima. Todos los seres humanos, como lo hemos dicho, todos los seres humanos necesitamos construir autoestima, ¿sí? La diferencia es, y aquí esto es lo importante, la diferencia es cómo va a construir autoestima el del lado positivo y cómo va a construir autoestima la parte negativa. Vamos a poner ejemplos de cómo construye autoestima el lado negativo. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es el sentimiento autovalorativo de cada persona. Es la forma de autovalorarse, de autoevaluarse, de darse ánimos a uno mismo, ¿sí? Y nosotros nos vamos motivando también, la autoestima nos ayuda a motivarnos, ¿ok? Entonces, en el grado de autoestima, en el grado de motivación que tengamos, también es el grado de autoestima que vamos a tener. Entonces, esta persona del lado negativo puede hacer cosas negativas, pero se motiva, aún así se puede motivar. Por ejemplo, los engañé a todos, nadie se dio cuenta y eso lo motiva. Porque entonces eso a él lo hace un buen villano. Es un villano al final de cuentas, pero lo hace bueno. Lo hace mejor que otros villanos o lo hace, o a él se siente más inteligente, ¿no? Por ejemplo, él puede decir, yo no respeté las reglas, yo no respeté nada,
y eso me hace mejor que los demás. O yo soy muy buen peleador y entonces a todos les parto la cara, si estoy enojado les parto la cara. O yo, por ejemplo, pues puedo tener múltiples parejas. O yo, por ejemplo, no sé, muchas cosas. Aquí pueden ocurrir muchas cosas, pero si nos estamos dando cuenta en este momento, esta persona que se encuentra acá, de este lado, es una persona que está construyendo la autoestima. Está construyendo la autoestima de manera negativa. A partir de hechos negativos, esta persona crea su autoestima. ¿Sí? Hay personas vamos a ver, aquí también existe esta parte, como decíamos, del narcisismo, ¿no? Hay un narcisismo. El narcisista es una persona que normalmente habla demasiado, pero poco actúa. Es una persona que dice, o sí puede hacer cosas aparentemente, puede hacer cosas buenas, aparentemente, pero originalmente no va a ser así. ¿De acuerdo? No va a ser así definitivamente porque la persona con baja autoestima, ¿sí? No construye no construye su equilibrio, no lo construye eh, con base en hechos negativos. No puede ser una persona realmente que tenga una autoestima correcta. ¿Me explico? Entonces esta persona narcisista, como decíamos, el ego de esta persona siempre se está comparando, siempre está diciendo las cosas de una manera despectiva, siempre sobaja más a los demás, se siente más que los demás, ¿sí? Y lo está haciendo constantemente para minorarlos, ¿sí? Ahí esta persona construye su autoestima de forma negativa. Entonces es muy importante que nos demos cuenta nosotros a raíz de qué o con base en qué nosotros construimos la autoestima. Ahora, yo les voy a hablar de la autoestima correcta. La autoestima, la forma de generar autoestima correcta es cuando el individuo, empezando aquí, este individuo, simple y sencillamente tiene desafíos. Este es un desafío para el individuo. El individuo entonces, con toda la entrega, con todo el amor, este individuo entonces enfrenta su reto. Y ese reto, cuando él vence el reto, cuando él es más grande que este reto, la cosa que lo retaba, en ese momento este reto se vuelve su aliado. Él ya domina esto. Y se puede llamar alguna habilidad, alguna escolaridad, haber sido paciente y haber llevado un proceso de vida para algo. Y eso le brinda autoestima, pero es autoestima correcta, ¿sí? Es una autoestima adecuada. ¿Ok? También le brinda mucha seguridad como persona. Después esta misma seguridad le va a permitir ir por un reto más grande, ¿sí? Puede ir por un reto mucho más grande, ¿ok? Entonces esta persona va por otro reto grande y entonces esta persona va acumulando retos a lo largo de la vida, va acumulando retos, va acumulando cosas y lo hace de forma positiva, nunca comparándose con los demás. Por el contrario, este tipo de retos para el individuo son herramientas que le ayudan a crecer como ser humano, que le ayudan a desarrollar más humildad, que le ayudan a desarrollar más optimismo, su tolerancia a la frustración, que le ayudan a madurar como persona, incluso madurar, que esto estamos hablando de la madurez, ¿sí? Entonces, esta persona que ya creció en su autoestima, que ha crecido en su autoestima, con base en el desarrollo de habilidades, con base en el desarrollo de procesos, que esta persona caminó o hizo un camino de vida y que gracias a este camino de vida esta persona pudo lograr avanzar en la vida, esta persona entonces sí ha construido una autoestima positiva. Y sobre todo si estos dones, estas virtudes, él las puede compartir junto con otras personas. Si esta persona puede compartirlas, puede dar a otras personas para que estas personas también se puedan beneficiar de esto mismo. Entonces esto quiere decir que esta persona realmente ha construido una autoestima. Si el otro individuo ha hecho en estos momentos, está haciendo en estos momentos cosas que piensa que son por autoestima, pero no las puede compartir, no las disfruta, les hace daño a otras personas, se hace daño a sí misma, es una persona que al final está solitaria porque no puede compartir lo que hace, es una persona que a pesar de que piensa que hace cosas buenas, no se siente feliz, no se siente plena, no se siente en plenitud.
y por el contrario tiene muchos miedos y simple y sencillamente habla y dice cosas que no son congruentes, etcétera, etcétera, entonces esa persona definitivamente no tiene autoestima. No es una persona que esté construyendo la autoestima a raíz del hecho o a partir del hecho de pues poder tener verdaderamente algo algo conciso, algo notorio como esta persona que está acá. Ahora, la pregunta importante es, ¿todos podemos construir autoestima positiva? Por supuesto que sí. ¿Todos podemos crear una vida diferente y mejor? Por supuesto que sí. Todos podemos hacerlo. ¿Que todos podemos caer en un lado negativo? Sí, es verdad. Eso también es verdad. Puedo caer en una forma negativa de ver la vida y de construir la autoestima de una manera negativa. ¿Sí? No estoy hablando de un tema de superhéroes y supervillanos, no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de que las personas simple y sencillamente necesitamos tener autoestima. Necesitamos tener autoestima porque la autoestima, y sobre todo la autoestima positiva. Supongamos que nosotros tenemos autoestima negativa y esa autoestima negativa la estamos construyendo con base en hechos, como decíamos, negativos, ¿sí? Este tipo de autoestima sí le puede dar cierto grado de seguridad al individuo, ¿sí? Como decíamos, puede caer en un narcisismo o en una sociopatía, etcétera, etcétera. Sí que puede ser así. Pero definitivamente esta autoestima que tenemos acá, o este ejemplo, siempre tiene un cargo de conciencia. Bueno, a excepción de los sociópatas que no sienten cargo de conciencia. Los sociópatas no sienten culpabilidad, aunque sus hechos sean terribles. En cambio, si nosotros miramos esta parte del lado positivo, este tipo de autoestima positiva no tiene, definitivamente no tiene un cargo de conciencia, ¿sí? Sino todo lo contrario. Esta persona que se encuentra construyendo una autoestima desde el lado positivo, es una persona que más allá de tener un cargo de conciencia, es una persona que tiene seguridad en su persona, es una persona completa, es una persona plena. Y esta persona que ha construido la autoestima con base en el desarrollo de habilidades, es una persona que respeta más la vida, que incluso podría desarrollar más una forma altruista de mirar la vida, que puede construir más una manera de ser humilde y de respetar la vida de sí mismo y de respetar la vida de los demás. Por eso decíamos la vez pasada, que estábamos haciendo acá el programa, decíamos que la autoestima es como un jardín con flores, pero una vez que he construido este jardín con flores, este jardín, pues le debo de poner límites para que nadie venga a destruirlo. ¿Qué quiere decir eso? Poner límites de respeto, de confianza y darse a respetar también. Es muy importante porque también tú puedes caer en una cuestión negativa simple y sencillamente por el hecho de no darte a respetar. Y no darte a respetar desde tus palabras, desde tu manera de actuar, desde tu manera de ser, desde tus acciones, desde todo ese tipo de situaciones que muchas veces nosotros no somos conscientes y que eso puede deteriorar la autoestima, ¿no? De la misma manera, las personas que tienen una herida de abandono, ¿sí? Las personas que tienen una herida de abandono, esas personas que tienen una herida de abandono también van a perder, que van ligadas a la codependencia, van a perder fácilmente su autoestima. No van a tener autoestima, se van a denigrar, se van a degradar ante los demás fácilmente porque de esa manera pueden hacer como una especie de intercambio en donde la persona simple y sencillamente pues va a tener una manera de que, ok, yo dejo mi dignidad a un lado con tal de que no me abandones. Hay muchas personas así, muchas personas que dejan su dignidad a un lado, que no se dan su respeto, ¿sí? Y aquí hay un dicho muy importante, cuando trabajamos la autoestima, aquí hay un dicho muy importante. No puedes recibir de los demás lo que no te das a ti misma o a ti mismo primero. No sé si habían escuchado ese término, pero lo voy a repetir con mucho gusto para los que lo quieran anotar, para los que lo quieran concientizar más todavía. ¿Sí? Vamos a quitar aquí la basecita que siempre ponemos aquí. Eso es. Ok, la frase es, no puedes recibir de los demás lo que no te das a ti misma o a ti mismo primero. Es una frase de oro, es una frase que definitivamente pienso yo, creo yo, que todos deberíamos de concientizar. Ok,
Me gustaría escuchar sus comentarios en cuanto a este tema de la autoestima que hemos hablado hoy. Me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué piensan o qué están razonando en estos momentos acerca de esa pregunta maravillosa? Que no puedo recibir de los demás lo que no me doy a mí mismo primero. Otras preguntas que van de la mano, ¿sí? Otras preguntas que van de la mano son, por ejemplo, este, prefiero que me amen o que me respeten. Esa es otra pregunta que también va muy de la mano con este tema de autoestima. Prefiero que me amen o que me respeten. Eso es muy importante también, ¿no? Otra pregunta también podría ser, ¿te quiero y por eso te necesito? ¿O te necesito porque te quiero? ¿Me explico? O sea, son ciertas preguntas un tanto paradójicas, ¿sí? Un tanto paradójicas, porque estas preguntas, lógicamente, pues nos acercan o nos confrontan con esta realidad cuando nos referimos al tema de la autoestima. Cuando nos referimos al tema de la autoestima, es muy importante que estemos conscientes de este tipo de, de preguntas bueno, de visiones, ¿no? En cuestión a nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué digo visiones? Porque todos tenemos una visión de nosotros mismos, tenemos la construcción de un yo, ¿sí? Todos tenemos un ello, un yo y un super yo, que son las partes en las que Freud define a los diferentes yoes dentro del ser humano. Si hablamos de la filosofía del cuarto camino, por ejemplo, los que son cuartocamineros, ¿sí? Los cuartocamineros dicen que tenemos múltiples yoes. Y cuando hablamos de múltiples yoes, pues son múltiples partes de la personalidad. Algunas positivas y otras negativas, ¿de acuerdo? Yo pienso que, y como lo dicen los cuartocamineros, la autoobservación o la observación de sí, la observación de uno mismo, es lo que nos permite hacernos conscientes de este tipo de yoes y de lo que nuestra personalidad necesita para estar en equilibrio. Cuando hablo de la personalidad, no estoy hablando de una personalidad inflada, una personalidad narcisista o una personalidad que aparenta tener mucha autoestima cuando en realidad no. Cuando hablo de la personalidad, estoy hablando de que la personalidad es como la armadura, es como el vehículo que todo ser humano necesitamos para poder andar sobre este mundo, para podernos mover en este mundo, para poder estar en comunicación en este mundo y para poder interactuar con los demás, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, están un poquito serios, no sé qué les pasa el día de hoy, si es el frío, si es si son las lluvias, pero me gustaría escuchar sus comentarios al respecto de esto. Vamos a hacer ahora sí un mini debate en el cual nosotros podamos tener en estos momentos una reflexión profunda de lo que estamos mirando en cuestión a la autoestima y tomando en cuenta también, en cierta manera, el test de la semana pasada, que ese test nos permitió darnos cuenta hasta qué punto estaba la autoestima, si la autoestima realmente estaba elevada o no estaba elevada. A ver, por favor, si son tan amables, mandarme aquí algún mensaje, algo que nos pueda ayudar a reflexionar estos últimos puntos. Ya para cerrar el tema de la autoestima, les agradeceré muchísimo que nos manden sus comentarios referentes a esto. Otra pregunta también es, ¿desde dónde construyes tu autoestima? ¿De una manera positiva o de una manera negativa? Tu autoestima que construyes lo haces con un cargo de conciencia, lo haces con un cargo de conciencia, o lo haces verdaderamente sin cargo de conciencia, lo haces de una manera limpia, lo haces de una manera pura, de una manera en la cual puedas concientizar que efectivamente lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. ¿Ok? Ahora vamos viendo aquí, a ver, tenemos muchísimos likes, muchísimas gracias a Miguel Espinosa que como todos los martes nos está mirando aquí, nuestro amigo querido de Tlalnepantla Unido. Bueno, hoy definitivamente no sé si están atorados. Chécame los comentarios, veo, porque aquí están como atorados, creo que no hay ninguno acá. Ok, vamos a tener constelaciones familiares. Este sábado vamos a tener constelaciones familiares en la mañana. Vamos a tener también clínica del dolor con limpieza de energía y alineación de chakras. Va a ser un taller hermoso, también vamos a tener liderazgo empresarial, un curso de liderazgo empresarial express, vamos a tenerlo. Vamos a tener escuela para padres, también vamos a tener un taller de padres e hijos, que eso va a ser maravilloso, es paternidad de 360 grados, va a ser maravilloso este taller.
Vamos a tener un taller antiestrés, antidepresión y antiansiedad, que ya se los habíamos prometido también. Estamos arreglando el jardín para hacer meditaciones con cuencos de cuarzo. Por ahí está nuestra amiga Luisita, que toca los cuencos de cuarzo de ahí de la estación que está en Radio Tepoztlán, que muy lindos, nos invitaron muchísimo. Ahorita estamos esperando también la invitación, pero bueno, vamos a estar por allá. Les agradezco muchísimo. Vamos a hacer estas meditaciones con cuencos de cuarzo. También tenemos un taller del buen desempeño familiar. Vamos a trabajar también con las familias para ese desempeño familiar, etcétera, etcétera. Vamos a tener un taller de parejas exitosas también, vamos a hacerlo. Tenemos constelaciones empresariales, vamos a hacer constelaciones empresariales también. Y por último, que es un poquito más privado, porque me lo han pedido también algunas personas, vamos a hacer un taller de numerología y de diagnóstico. Vamos a trabajar con la numerología habitual como la conocemos, y vamos a trabajar también con vamos a trabajar con el calendario maya o sincronario maya, que también nos ayuda a tener un diagnóstico mejor de las personas, de todo este tema de diagnóstico, de ver perfiles a través de la numerología. Ok, bueno, creo que están atorados los comentarios. A veces sucede así, están atorados los comentarios. Pues con esto llegamos al final de nuestra transmisión el día de hoy. Les agradezco muchísimo. A ver, un segundito, pero están atorados los... Ah, Chivispach, muchas gracias a ti. Es que de verdad están como atorados estos comentarios. Nada, veo nada más los likes, pero los comentarios no. ¿Qué más? ¿Quién más tenemos por ahí? Pienso que a todos nos hace falta ir bien egoísta, autoestima, tener un buen equilibrio para no caer en desánimo. ¿Quién dijo eso? Y llevar. Guille Barrios, gracias Guille, siempre tu comentario. Saludos hasta Texcoco con mucho cariño. Claro que sí, todos los días a trabajar la autoestima. ¿Cuál otro, Vero? Si amas, respetas. Si respetas es porque amas. No estoy de acuerdo. Dice, si amas, respetas. Y si respetas es porque amas. No estoy de acuerdo. Hay que analizar mejor eso. ¿Sí? Primero, toda la base de todas relaciones es el respeto. Así es que es muy importante. ¿Vale? Y si se acuerdan, cuando iniciaron una relación normalmente fue con respeto. Y después ya el respeto se fue perdiendo. ¿Qué más? Pienso que son dos frases que se van de la mano. ¿Quién dijo eso? Y llevar. Ok, son dos frases que se van de la mano. Bueno, puede ser. Pero hay que procurar que no se vayan de la mano. ¿Qué más? Ok, bueno. Se fueron los comentarios. Una disculpa a quién sabe qué pasó acá. Pero bueno. Estamos entonces aquí transmitiendo. Nos vemos el próximo martes. Ya estaremos anunciando el tema. Con temas siempre importantes, siempre interesantes. Les agradecemos muchísimo. Estamos siempre felices de poder compartir algo bueno, algo distinto, algo nuevo, que sabemos que les va a servir bastante bien. Les agradecemos mucho. Un servidor, me quedo a sus órdenes, siempre acá. Y bueno, si siguen comentarios, aquí los seguimos recibiendo. Que tengan excelente noche, linda semana, que tengan paz y equilibrio. Buenas noches.